Hola, ¿cómo están? El día de hoy veremos cómo se construye una proyección financiera y en esta ocasión vamos a aplicarla a la industria petrolera. Antes que nada, debes tener conocimientos previos de análisis financiero, modelos financieros, lo que son los dashboards y Excel. Hay que hacerles la aclaración de que esto no es un curso de Excel. En esta exposición veremos tres grandes temas, lo que es el modelo, el dashboard de rentabilidad y el análisis de sensibilidad. No entraremos en el detalle de cálculo a fin de acortar el tiempo de nuestra exposición. Ok, veamos cómo se realiza una proyección financiera. Para este caso necesitamos generar una pequeña base de datos con los escenarios que vamos a simular. Con esta información podemos comenzar a realizar el primer cuadro que tiene todas nuestras premisas y supuestos. Después tenemos nuestras proyecciones de producción junto con las variables que le impactan. Con esta información podemos generar nuestros pronósticos de ingresos y si podemos calcular esto, pues también podemos calcular los costos directos, que en este caso serán calculados sobre los diferenciales en el precio del barril de referencia. Los costos directos se dividen en mano de obra directa y gastos indirectos de producción. Aquí también tenemos los gastos de administración y comercialización. Calculamos los montos de las inversiones en propiedades, planta y equipo, así como las depreciaciones y amortizaciones. Obviamente con esos elementos pues también podemos calcular inventarios, así como el costo de producción y ventas. El estado de resultados pro forma. Los impuestos se calculan bajo la premisa de que todos los ingresos son acumulables y todos los egresos son deducibles. Calculamos el capital de trabajo. El flujo neto operativo. Si todo lo hicimos correctamente, entonces los estados financieros pro forma deben cuadrar, así como los flujos de efectivo. En la hoja de indicadores podemos observar todos los indicadores que tenemos que construir para llevar a cabo la evaluación financiera, la TIR y el valor presente neto, las razones financieras, el punto de equilibrio, el valor económico agregado y el rendimiento sobre la inversión. Y al final tenemos un resumen de indicadores, o los que a nuestro juicio son los más importantes. Es aquí donde nos encontramos con un problema. Esto nos ayuda a transmitir el mensaje que queremos. Esto le va a ayudar a una persona a tener una idea más clara del negocio, esta información que hemos generado hasta ahorita. Pues la respuesta es no. Así que les propongo que utilicen dashboards para realizar exposiciones más gráficas, más interactivas, con herramientas mucho más potentes y que nos ayudan a tomar mejores decisiones. Este tipo de herramientas gráficas nos ayudan a dar un mejor diagnóstico y nos permite comunicar de forma más clara el mensaje que deseamos transmitir con nuestro análisis. Veamos el análisis de escenario, observemos los cambios en las variables y su impacto en los indicadores. Ahora el de rentabilidad. Veamos los efectos en los indicadores. Si tenemos datos, podemos calcular indicadores y con ello el cuadro de mando de la empresa, calculado en base a los datos de la simulación y podemos observar el impacto que tienen las variables.
Esto puede parecer un poco confuso. ¿Qué tal si generamos un mapa estratégico con la información que tenemos y entonces veremos cómo cambia la percepción de nuestro cliente? Es muy interesante. Veamos los impactos que tienen los cambios en los indicadores. Es todo. Gracias por su atención. Les dejo mis datos por si necesitan algún análisis, proyección o modelo financiero. Les dejo el link del ebook que vendo por internet o directamente conmigo. Gracias por todo. Nos vemos. Sean felices. Bye bye.